Cordial saludo. Bueno, en este video vamos a explicar cómo nosotros podemos crear las tablas para este modelo relacional. Tenemos entonces la tabla usuario, libro, préstamo y detalle préstamo. Entonces vamos a crear un nuevo query y vamos a empezar a crear las tablas. Primero que todo vamos a crear la base de datos que vamos a denominar ejercicio biblioteca. Vamos a decirle go para que él no lo cree, pero antes de esto vamos a colocar una instrucción inicial. Aquí le vamos a decir create database y aquí antes de esto vamos a decir que vamos a usar la base de datos, la master, que es la base de datos que en donde SQL Server guarda todos los objetos, o sea, todas las bases de datos que nosotros vamos a ir creando. Perdón. Entonces, primero vamos a posicionarnos en esta base de datos de master, luego le decimos que vamos a crear la base de datos ejercicio biblioteca, luego vamos a decir que vamos a usar esa base de datos que hemos creado y empezamos, le decimos aquí go use database, no, aquí no hay que colocarle database, solamente el nombre de la base de datos. Si nosotros le decimos aquí use master, él inmediatamente se va a posicionar en la master. Cuando nosotros le decimos create database biblioteca, entonces él nos crea esa base de datos. Cuando nosotros le decimos que esa base de datos que hemos creado la vamos a utilizar, entonces él inmediatamente pues se posiciona en esa base de datos que acabamos de crear. Aquí en esta instancia ya podemos empezar a crear las tablas. Entonces, create table y le vamos a decir primero que vamos a crear la tabla usuario. Vamos a darle paréntesis, vamos a crear un ID usuario que es de tipo INT y le vamos a decir que va a ser un identity para que él nos genere este campo en forma automática. Luego le vamos a colocar como otro atributo el nombre de tipo varchar, es decir, que va a permitir ingresar 30 caracteres. Aquí va a ser nuestra tabla para que sea algo pues sencillo y rápido. Ustedes saben que pueden crear los otros campos como son el apellido, la dirección, etcétera, etcétera. Vamos a crear la otra tabla. Siempre tenemos que crear de primero las que tienen cardinalidad 1, es decir, el usuario y el libro. Vamos a decirle create data, create table, libro. Y vamos a colocar también que la primera instrucción, que siempre va a ser la clave primaria, aquí se nos olvidó decir que esta es la clave primaria, primary key. Y eso mismo vamos a hacer para el libro. El libro también va a tener una clave primaria. Recuerden que todas las tablas tienen que tener una clave primaria, pero aquí le vamos a colocar ID libro. También vamos a colocar otro atributo que lo vamos a llamar título, de tipo varchar, para que permita 30 caracteres. Es importante acá colocarle que no permita nulos con esta instrucción no null. Aquí también le vamos a colocar no null y vamos a hacer solamente esta tabla con estos dos atributos para poder que lo hagamos rápido. Luego vamos a utilizar o a crear la tercera tabla que se va a llamar préstamo con estos tres atributos. Entonces vamos a decirle create table préstamo, ID préstamo va a ser nuestro primer atributo, va a ser y un INT. Le vamos a decir también que va a ser un primary key y que lo va a generar en forma automática con la instrucción identity, que significa que se va a iniciar en 1 y que va a aumentar de 1 en 1 a medida que vamos agregando registros. También vamos a colocarle la fecha, que vamos a decir que va a ser de tipo data time, o sea que va a ser de tipo fecha. Y vamos a crear la clave foránea. Recordemos que para poder relacionar préstamo con libro, este ID usuario que tenemos acá, tenemos que colocarlo también en préstamo. Entonces, y lo vamos a denominar foreign key. Entonces vamos a crear ese campo, ID usuario. Va a ser de tipo entero, o sea, tiene que ser del mismo tipo de la clave primaria de la otra tabla con la cual la vamos a relacionar.
Y aquí vamos a crear ese foreign key con la instrucción foreign key. Vamos a decirle que este va a ser el foreign key, o sea, la clave foránea, que con este atributo nosotros vamos a poder relacionarnos con la tabla usuario a través del campo o de la clave principal de él, que es ID usuario. Entonces vamos a colocarlo acá, muy importante pues darle copiar y pegar, lo colocamos todo entre paréntesis. Aquí también el ID usuario, que es la clave foránea, la vamos a colocar entre paréntesis. Y hasta aquí viene nuestra tabla. Aquí nos falta la palabra referencias, como bien nos dicen ahí. Cuando siempre aparezca aquí algo está subrayado es porque tenemos un error. Nos falta solamente crear la tabla detalle préstamo, que va a contener los libros que vamos a prestar. Entonces recordemos que esto tiene una clave primaria compuesta ID préstamo, ID libro, porque es una tabla intermedia, ¿cierto? Entonces la clave primaria va a estar conformada por las claves primarias de las dos tablas con las cuales se relaciona y al mismo tiempo son claves foráneas. Entonces nosotros vamos a decirle acá, vamos a empezar con el paréntesis, decimos entonces que tenemos un campo que se llama ID préstamo, que tiene que ser de tipo entero, así como la tabla con la cual estamos relacionando. No puede ser de tipo identity porque no la vamos a generar, sino que va a tener un valor que ya debe existir en la tabla préstamo. Aquí vamos a colocar también el ID libro. Aquí vamos a decirle que esto lo vamos a llamar es ID libro. Y aquí también vamos a esta partecita acá, ID usuario. Este ID usuario tiene que tener el mismo nombre de acá. Aquí me equivoqué yo al colocar esto. Aquí vamos a colocar ID libro, va a ser de tipo entero. Vamos a decir que esto va a ser un primary key. Primary key compuesto, ¿por qué? Por el ID libro, ID préstamo, perdón, y ID libro. Esa va a ser la clave primaria. Ya está ahí, tenemos ya la tabla de detalle préstamo. Aquí tenemos un error y es porque falta una coma. Siempre cuando haya algo subrayado es porque hay un error, tenemos que verificar qué es. Aquí vamos a crear entonces las foreign key. Observamos que esos foreign keys estamos relacionando con dos tablas, entonces tenemos un foreign key. Este foreign key, además de que estos dos son clave primaria, este también es un foreign key y este es otro foreign key. ¿Por qué? Porque con este nos estamos relacionando con préstamo y con este nos estamos relacionando con libro. Entonces aquí vamos a decir que tenemos un foreign key con la que vamos a denominar ID préstamo y que vamos a hacer referencias con la tabla préstamo a través de su clave primaria. Aquí nos está sacando un error porque aquí nos falta una coma. Al mismo tiempo vamos a crear el otro foreign key, vamos a copiarlo acá para hacerlo más rápido. Y este es para relacionarnos, ya nos relacionamos con préstamo, ya nos faltaría relacionarnos con libro. Entonces aquí nosotros diremos que esta es la clave foránea. Estamos haciendo referencia a préstamo porque nos vamos a relacionar, perdón, estamos relacionando con libro, con la tabla libro a través de su clave primaria. Esa clave primaria en libro se llama ID libro. Vamos a colocarla acá. Y aquí ya tenemos pues toda la relación completa. Vamos a ejecutarlo.
Ya la habíamos ejecutado hasta aquí cuando ya creábamos la tabla, aquí cuando ya estábamos haciendo referencia a que íbamos a utilizar esta base de datos de biblioteca. Aquí entonces nosotros vamos a empezar a crear cada uno de las tablas. Le colocamos Go. Ese Go lo que significa es que vamos a ejecutar cada una de las tablas, las vamos a crear. Vamos entonces a ejecutarla, pero vamos a ejecutarla a partir de acá. Creación de usuario. Seleccionamos todo lo que queremos ejecutar y vamos a ver si nos sale algún error. Ejecutamos y ya no salió ningún error. Entonces vamos a buscar esta base de datos para verificar que si no se lo haya creado bien. En esta parte vamos entonces a refrescar los objetos. Nos vamos por Database y buscamos el ejercicio biblioteca, que fue el que creamos. Vamos entonces a tratar de crear el diagrama para verificar que sí nos hayan creado las tablitas. Lo seleccionamos y aquí aparecen las tablas relacionadas. Bueno, espero que esto haya sido bueno para ustedes, que les sirva en las evidencias que tienen que entregar en las actividades. Muchas gracias.